pasada, conversando en un local con una señora, hablamos del tema de Odebrecht y los últimos acontecimientos. Pues ella me dijo sobre la corrupción, su punto de vista. Y yo le pregunté que qué pasaría si alguien viniera y le diera 3 millones de dólares a cambio de hacer un favor. Ella me dijo no habría ningún problema. Mientras asegurara la educación de sus hijos, no le importaba ir a la cárcel. Así fue lo que me dijo. ¿Qué piensan ustedes de la corrupción? Vamos a tratar el día de hoy en Voz Ciudadana la lucha contra la corrupción en el país. Bien, estamos ahora sí en Voz Ciudadana y es importante pues poder a ustedes un poco contarles de lo que significa esta entrada en vigencia del decreto legislativo 1352 que se va a dar a partir del 1 de enero del 2018, mediante el cual se van a regular los delitos de corrupción, de lavado de dinero, financiamiento de terrorismo. Y vamos a poder analizar este tema de fondo con nuestras invitadas sobre las responsabilidades tanto en el sector privado como institucional de estos delitos. Para eso vamos a conversar con Rosemary Cornejo Valdivia, quien es experta internacional en temas de gobernabilidad y anticorrupción, ex coordinadora general de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, CAN, y con 12 años de experiencia de trabajo del Banco Mundial, así como también con Denise Becerra Brasini, quien es abogada especialista en cumplimiento corporativo, con 15 años de experiencia corporativa internacional, con enfoque en los temas de cumplimiento y buenas prácticas social del estudio Johnny Bustamante. Bienvenidas a ambas. Y bueno, sin duda, para iniciar el tema de fondo, es preguntar para que la ciudadanía justamente conozca sobre lo que se ha hecho hasta el momento en lo que tiene que ver con las políticas anticorrupción en el país. ¿Qué tal? Bueno, comentarte primero que lo que más se ha trabajado en el Perú son marcos normativos, ¿no? Bueno, en la CAN también hemos dejado un proyecto de política de integridad y lucha contra la corrupción, que como política de Estado, que por primera vez en el Perú habría una política de Estado a ese nivel, pero eso todavía está en proceso de aprobación. Bueno, volviendo al tema de las normas, es lo que más hemos tenido trabajando a todos nuestros legisladores, pero creo que una de las más importantes vinculadas al tema de combate a la corrupción ha sido la norma pasada en abril del año pasado y que es justamente la génesis del decreto legislativo 1352, ¿no? Que es la 30.400, relacionada a la responsabilidad de las personas jurídicas, ¿no? Me imagino también la responsabilidad de parte, por ejemplo, en un estudio de abogados, de tratar este tema, por ejemplo, de la corrupción, y que en los últimos años, pues en vez de ir decreciendo, ha ido aumentando. Ha ido aumentando y exactamente justamente ahí viene nuestra labor, ¿no? La responsabilidad de nosotros los abogados de concientizar a nuestros clientes y de enseñarles lo que es el cumplimiento corporativo, ¿no? Que va mucho más allá de las normas, sino que también es una conciencia, generar conciencia dentro del ámbito laboral que las cosas deben hacerse correctamente y no permitir que cualquier persona haga algo ilegal que al final del día va a afectar tu trabajo, va a afectar tu marca, va a afectar tu empresa, tu ambiente laboral. Entonces, ese es el trabajo que estamos haciendo ahora. Me llamaba mucho la atención y con esto justamente quería yo también ahondar en este tema porque conversando con una persona, y esta es una perspectiva que muchos tienen, ¿no? Y decían, ¿por qué caer en un acto de corrupción? Hablaba con una señora sobre el tema de Odebrecht, por ejemplo, ¿no? Entonces yo le preguntaba, ¿qué pasa si a usted le ofrecen 3 millones de dólares? Y me decía, ay, hijo, o sea, yo de verdad que lo acepto, me aseguro la educación de mis hijos y que a mí me metan a la cárcel y bueno, ya pues, pero yo ya viví. O sea, ¿qué es lo que pasa también por la sociedad quizás para pensar de esa forma? Sí, bueno, ahí el tema de fondo es
también el tema de la ética que viene desde el hogar, ¿no? O sea, estamos muchos equivocados a veces. No sé si has escuchado también en instituciones del Estado que dicen, no, pero yo tengo el código de ética y le entregamos el código de ética y me firman que leyeron el código de ética. Y es pero un papelito. Es un papelito, ¿no? Entonces, y la pregunta que yo digo que la ética se aprende en un cuadernito, o sea, la ética, o eres ético o no eres ético, no hay más, ¿no? ¿Eres derecho o no O eres no eres derecho? derecho. Así es. Pero también yo creo que lo que tenemos que, justamente lo que estabas mencionando tú, ¿no? Hay estudios en que dice que también que la corrupción se da mucho por la oportunidad, porque se presenta la oportunidad. Y obviamente yo creo que tienes estos tres tipos de personas, ¿no? El corrupto, que ya no tiene nada que hacer y hay que desvincularlo. La persona que ve la oportunidad, como esta señora, y que dice, piensa en mis hijos, y lo hace. Y el que simplemente, el ético, que dice, así se me presenta la oportunidad, no lo voy a hacer. Lo que se trata de hacer desde el sector privado es justamente minimizar esas oportunidades. Es mitigar esas oportunidades de riesgo y paralelamente educar y capacitar a los empleados para que sepan cuándo las cosas no se deben hacer, porque a veces hay líneas grises, a veces los empleados hacen cosas y no saben que están haciendo algo malo, ¿no? Engañados, quizás. Engañados o porque el jefe le dice. Presionados. Claro, el jefe le dice, mira, tienes que hacer esto y bueno, yo tengo hijos y tengo que pagar el colegio, ¿cómo no lo voy a hacer? Entonces, para eso, una línea de ética, una línea de denuncias, en la que el empleado puede denunciar sin represalias y sin consecuencias hacia él. Ahora, si podríamos hacer, por ejemplo, un sondeo también y nos ponemos una mano en el pecho, ¿cuántas personas habrán en el país que realmente vayan por el camino derecho? O sea, realmente... Justo ahí, y comentarte que Sí. cuando llegué a la CAN, vi que no había ningún trabajo muy fuerte sobre el tema de valores, de cómo generar valores en las personas. Y lanzamos una campaña que se llama Peruanos de Verdad, que lo que buscaba sí. esta campaña, en algún momento creo que también Claro. la comentamos acá, Así es. en un espacio como este, es que la gente se comprometa a ellos generar el cambio, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que ellos digan, no, ese señor, ese que está ahí, él es el responsable, él tiene que hacer eso, o el ministro, o el presidente, o el director, o mi jefe, ¿no? Pero no nos damos cuenta que nosotros de donde estamos, con pequeñas cosas, también podemos generar ese cambio, ¿no? O sea, pasarte la luz roja, comprar piratería, mentirle al hijo, ¿no? Decirle, no, dile que no estoy. A veces en pequeños hechos, Así ¿no? es. En pequeños hechos. Claro. Y yo creo que por ahí viene, o sea, el gran cambio. Obviamente vamos a dar leyes, vamos a dar normas, vamos a capacitar empleados, pero el gran cambio tiene que venir de cada uno. Hace un rato estábamos conversando, no existe el civismo se ha perdido, el respeto por el de al lado, el respeto por el espacio ajeno. Vas a los baños públicos y los baños públicos son un desastre porque no estás pensando que alguien va a venir detrás tuyo y lo va a usar. Entonces, desde la parte educativa también en los colegios tiene que haber un cambio. O sea, si nosotros, obviamente erradicar la corrupción es una campaña de largo aliento, ¿no? Y se tiene que atacar de diferentes áreas, pero yo creo que la parte de la educación, de las casas, lo que decía Rosemary, ¿no? La educación que le das a tus hijos, los principios. No puedes estar en el carro con tus hijos chicos, te para un policía y lo primero que haces es sacar un billete de 20 soles, ¿no? Claro. Porque le estás diciendo a tus hijos Lo esa es la puedes manera de hacer hacer. y no Claro. va a pasar nada No pasa también, nada. Si ¿no? mamá lo hace, ¿por qué no lo vas a hacer tú? Y hay muchos, por ejemplo, que finalmente quedaron libres, ¿no? Claro. Entonces eso da la sensación de impunidad también, ¿no? Que es lo que vemos y por qué la gente, digamos, tiene ese sentir del Estado, ¿no? O sea, para el ciudadano, y eso lo ha demostrado en las últimas encuestas que ha hecho Proética, es como que ya pues tengo que convivir con algo, con ese fenómeno. Entonces, como tengo que convivir con eso, trato de acomodarme lo mejor que pueda para que no me afecte y poder lograr mis objetivos personales. Pero no veo el objetivo de entorno país, ¿no? Muchos ciudadanos no les importa, o sea, escuchan las noticias, ¿no? El caso Odebrecht, el caso Lavajato,
Pero Dinamarca pues lo ven como lejano, como que eso a mí no me afecta. Entonces yo tengo que seguir luchando todos los días, levantarme temprano para traer un plato de comida, para pagar el colegio, para pagar el hospital, para pagar el dentista. ¿Me entiendes? Hay muchos problemas, ¿no? Sí. Que finalmente cargan y dejan de lado esa preocupación por temas que son fundamentales, que tienen que ver con los valores y la educación. A eso exacto, llegamos, ¿no? exacto. Desde la escuela. Y actualmente ustedes, por ejemplo, han observado que existen políticas en las escuelas para ir formando a los chicos para que a futuro no caigan en estos actos de corrupción. Mira, yo creo que estamos en una coyuntura ahorita que recién la gente se está empezando a despertar. La gente está, con todos estos escándalos de Odebrecht y todo, creo que finalmente se están teniendo estas conversaciones, ¿no? Abiertamente decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Hay colegios, yo creo que hay colegios que están empezando a preocuparse de la educación emocional de los niños, de formarlos como buenos ciudadanos, de darle responsabilidad social. Falta muchísimo, pero yo creo, si me preguntas, ¿ya empezó? Yo creo que sí, ya empezó. Yo lo veo en el colegio de mis hijos, hay una gran preocupación por enseñarles el respeto al prójimo, el ser parte de un grupo, el hacer las cosas en equipo. Y eso fue uno de los motivos por los cuales escogí ese colegio y creo que se está dando esta modalidad, se está empezando a dar en los colegios esta modalidad. Como te digo, falta muchísimo. En la educación, en los colegios nacionales, todavía no hay eso. Falta transparencia también, ¿no? Falta que realmente en esta parte de la región pues exista ese espíritu de transparencia. Como tú decías, aparte del trabajo grupal, pues de decir las cosas como son, no guardarnos nada y ser transparentes a la hora de también sustentar nuestros actos, ¿no? Sí, claro. Mira, agregando a lo que comentaba Denise, con relación al tema del que se está trabajando con los colegios, ¿no? Efectivamente, lo que pasa es que las currículas, a medida que han ido cambiando los gobiernos y cambian los ministros, van cambiando, ¿no? Sí. Y es una cosa que creo que ya lo han dicho antes, no lo estoy descubriendo, sino lo estoy repitiendo porque también lo he visto, es que antes había lo que era la cultura de educación cívica en el colegio. Exacto. Y yo me acuerdo que en el colegio a mí me enseñaron hasta cómo poner los cubiertos en la mesa. Ahora, ¿qué colegio te enseña eso? Sí. Ninguno. Entonces tú tienes a los chicos de colegio nacional o de colegio particular que no te saben poner una mesa, no te saben poner un cubierto, un vaso o un plato. Entonces, hasta eso te hace a ti mejor persona y en esos pequeños detalles tú vas a comenzar, así es, el orden. ¿no? El orden. Ahora, pero ¿cómo también entender si en esa época a la cual haces mención, por ejemplo, Denise, ¿no? Rosemary, o sea, si nosotros vamos hacia atrás, bueno, había una educación cívica, ¿cómo esas personas que en su momento recibieron educación cívica ahora son ya adultos mayores y caen en actos de corrupción? Ahí hay un tema ya si me permites, ahí hay un tema de, a ver, la línea es muy delicada, muy frágil. Muy frágil, ¿no? Ajá. Como comentaba Denise, nosotros tenemos en el mundo tres tipos de personas. Los éticos, los que evidentemente no lo son, y los que están en el medio y sí, pues saben que conocen el deber ser, pero que con un pequeño empujoncito se van al otro lado, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que trabajar con ese sector de personas. ¿Tiene que ver falta de personalidad? ¿Es una falta quizás? Tiene que ver de todo, personalidades, necesidades, oportunidades. El saber que no hay consecuencias también, ¿no? Eso ayuda mucho. También. O sea, eso los empuja bastante. El saber que hay impunidad. Que pueden quedar libres, claro. Yo acá arreglo con el juez y no me va a pasar nada. O siempre, piensas que vas a poderte salir de eso. Y también eso, yo creo que ahora que se está dando todos los casos de escándalo de la Bajato, de Odebrecht, de todo, las consecuencias que se den de ahora en adelante también van a marcar un tono de qué tanto cambio podemos hacer. ¿Qué tal si dejamos para continuar con ese tema luego del corte? Antes los voy a invitar a que ustedes puedan ver qué es lo que piensa la gente, el ciudadano de a pie en las calles, sobre
este tema de la corrupción. Vamos a seguir conversando con nuestras invitadas el día de hoy aquí en Voz Ciudadana, con Rosemary Cornejo Valdivia y Denise Becerra Brasini. Retornamos. ¿Cómo ve usted la corrupción actualmente en el Perú? Soy chiclayano y allá en Chiclayo el Poder Judicial es el organismo más corrupto que hay dentro del Perú. Es un mal endémico a nivel nacional en todos los estratos sociales. Mientras que otros se lucran, nosotros la gente humilde tenemos que trabajar duramente para poder llevar un pan a la mesa de nuestro hogar. Y yo quisiera que ese punto sea un objetivo de los partidos políticos, de todos. Yo veo que no hacen con la corrupción nada. Si usted preguntara a los demás peruanos, las mismas cosas le van a decir. Deben salir leyes duras y el Poder Judicial y el Ministerio Público deben ser firmes en sus decisiones y meter a la cárcel a todos los ladrones y rateros. Bien, seguimos en este bloque. Ahora, para continuar tratando el tema de la corrupción, cuáles son las medidas que se van a tomar a partir pues, del 1 de enero del próximo año, el año 2018. Sigue con nosotros Rosemary Cornejo Valdivia y Denise Becerra Brasini para seguir tratando este tema, que es muy importante conocer desde diferentes aspectos, desde diferentes ámbitos. Ahora, en el tema, por ejemplo, de lo que son las empresas privadas, ¿no? Estamos conversando fuera de cámaras también. ¿Qué impacto podría tener este decreto legislativo, el 1352, en el mundo empresarial? Porque ahora se está viendo, por ejemplo, ¿no? que a veces dicen, ¿esa persona cómo puede ganar más que yo? Y a veces no sé nada. Y todo el tiempo para quizás en una oficina con altos directivos. Claro. Lo que va a tener, yo creo que la mayor consecuencia que va a haber, son dos. Uno, que ahora la empresa, como decía Rosemary, ahora la empresa es responsable. Ya no solamente el individuo, sino que ahora la empresa va a ser responsable. Y la empresa va a poder eximir esa responsabilidad siempre y cuando pruebe que tiene un programa de prevención, un programa de cumplimiento corporativo. Entonces, creo que ese gran cambio puede empezar a cambiar toda la cultura y todas las irregularidades que podría pasar en una empresa, ¿no? Porque al poner este programa de cumplimiento corporativo, básicamente es poner reglas, normas y orden para prevenir, identificar y, si se da el caso, sancionar irregularidades. Entonces, eso va a ayudar que el que se siente que yo hago todo el trabajo y él no, claro, va a poder decirlo. Eso es muy importante resaltar, ¿no? Sin duda, Denise. Sí, claro. Agregaría un punto más, es que ahora la persona jurídica puede ser responsable, aún no exista individualizado a la persona natural que haya cometido el delito. Antes, si no existía la persona natural, o sea, había una persona natural, se procesaba la persona natural. Claro. Si la persona natural quedaba exenta de culpa o no se podía identificar quién había sido, se diluía todo, no pasaba nada. En cambio ahora, aún en ese supuesto de que se exima a una persona natural que aparentemente era la que había accionado el tema, o esta persona no se haya identificado, lo debe identificar e individualizar, la empresa es responsable y va a ser sancionada. Ahora, todos conocemos, por ejemplo, en el ámbito pues, político o en el ámbito institucional, estamos hablando del sector público, cómo son los actos de corrupción. Pero también muy pocos saben que dentro de un lugar pues, corporativo, no de un centro corporativo, de una empresa privada, pues también hay elementos, juicios y también hay pues, actos de corrupción, ¿no? Que muy pocas veces pues, se saben.
¿Qué deberíamos de hacer para combatirlo? Pues estamos hablando ahora sí en el mundo empresarial y también cómo debemos de entender la corrupción en este mundo corporativo. La corrupción en el mundo corporativo se puede dar en, bueno, ahorita lo estamos viviendo, ¿no? Claro. Con todos los escándalos, pero se puede dar en cualquier nivel. Se puede dar en logística, en las compras, Claro. se puede dar en pagar para que salga tu Claro. licencia, ganar licitaciones. Se puede dar en muchísimos ámbitos. ¿Cómo lo combatimos? Otra vez, con un programa de cumplimiento. De El hecho, programa de cumplimiento claro. yo creo que es la clave para que, como decía antes, ¿no? La corrupción no la vamos a erradicar al 100%, pero sí la vamos a mitigar. Ahora, ¿de qué se tratan esos programas de cumplimiento? A ver, los programas de cumplimiento básicamente yo los dividiría en dos grupos, ¿no? Ajá. Los que están muy vinculados al tema de cumplir las normas, cumplir los reglamentos, cumplir las leyes, y aquellos que están involucrados en el incumplimiento de las normas penales, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora, hoy por hoy, para trabajar con las empresas se tienen dos ISOs, el ISO de gestión antisoborno y el ISO de cumplimiento, ¿no? El ISO de gestión de antisoborno es específicamente para el delito de soborno y el de cumplimiento es para todos los delitos de corrupción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Yo, si fuera una empresa y quiero prevenir que a futuro se den casos de corrupción, y más aún, que si se dan casos de corrupción, yo pueda demostrar que tomé todas las medidas adecuadas para que eso no se suceda. Pero aún así se dio. Ahora, ¿y cuáles son esos pasos para los programas de cumplimiento que se tienen que dar? Básicamente son 4, ¿no? Lo primero, tienes que hacer un mapa de riesgos. Tienes que agarrar la empresa y hacerle una fotografía. Un mapeo. Claro, Claro. un mapeo a la empresa y decir, estas son las áreas vulnerables, acá hay mayor riesgo, acá hay menor riesgo, y haces todo tu mapa. De ahí generas un plan que es a medida de la empresa. Obviamente, una empresa mediana o pequeña empresa no es lo mismo que una empresa grande o un conglomerado, ¿no? Entonces, haces un plan a esa empresa, de ahí viene la implementación, y de ahí el cuarto paso, que es importantísimo, es el monitoreo, porque el cumplimiento es una herramienta de gestión que es dinámica, que va variando porque salieron nuevas normas, porque lanzaron un nuevo producto, porque hay una nueva posición o por lo que sea. Entonces, cada 3 meses, 6 meses, volver a hacer revisión, Y para complementar lo que estaba diciendo Rosemary, en el programa de cumplimiento no solamente atacas también los delitos que están en la ley, por ejemplo, sino que lo puedes poner en un ámbito mucho más general. Por ejemplo, discriminación, acoso sexual, bullying en el trabajo. Todas esas pequeñas cosas que pueden ir pasando, que tú puedes, y yo creo que es la parte más importante, que es capacitar al empleado y empoderarlo para que pueda levantar una línea, un teléfono y denunciarlo. Porque muchas veces también pasa que la gerencia no tiene por qué enterarse qué está pasando por debajo. ¿No? No sabe qué está pasando con el jefe de almacén. Entonces, cuando el jefe de almacén sabe que tiene a 20 personas que pueden denunciarlo, lo va a pensar 2 veces, ¿no? Entonces, de eso se trata un programa de cumplimiento, de mitigar esos riesgos, de no generar las oportunidades. Importante, ¿no? Sí, ahora también hay que ser realistas, ¿no? No es que la corrupción vaya a desaparecer, porque en ningún país del mundo carece de corrupción. Inclusive Nueva Zelanda, que es el que tiene menos corrupción en el mundo, tiene casos de corrupción. El tema es que uno tiene que estar preparado para responder a esas situaciones, ¿no? O sea, tener tu plan de contingencia si esto sucede, ¿no? Y ese es el Así kit. como hay para desastres, también tiene que haber para la Así corrupción. es. Y ese es el kit del asunto, ¿no? O sea, el sistema o programa de prevención lo que te dice es, ok, estos son tus riesgos, perfecto. ¿Has tomado las medidas? Sí, pero aún habiéndolos identificado, habiendo tomado las medidas, pasó. Entonces, esto sí es una cosa excepcional. Y las cosas excepcionales suceden, ¿no?
Entonces, ese es el tema, que tú estés preparado para una contingencia. Y tenemos, por ejemplo, sancionados. acá en el Perú actualmente, de lo que ustedes pueden conocer sobre el tema, empresas que sí tienen un sistema de prevención, por ejemplo, de actos de corrupción. Mira, hay empresas, sobre todo empresas grandes o empresas que cotizan en el exterior por cuestiones de requisitos, Ajá. de Estados Unidos, de Inglaterra, que tienen esos manuales de cumplimiento y que tienen códigos de conducta o lo que sea. Que las ejerzan es otro tema. Claro. Porque tú puedes tener en tu página como web... libro de reclamaciones. Claro, tu manual de conducta, Claro. de código de ética y todo. Y como decía Rosemary, no se lo das al empleado cuando lo contratas, te lo firma y ya está. Ah. Eso no es, ¿no? Hay algunas empresas que sí, muy pocas, muy pocas. Es un concepto que recién yo creo que se está entrando en el mundo corporativo y la finalidad es que sea el compliance, que es como se dice en inglés, el compliance sea parte del ADN corporativo de todas las empresas, ¿no? Que sea un requisito más, ¿no? Realmente esto sí. Ahora, aquí en Perú, yo creo que las grandes empresas y grandes corporaciones sí lo tienen, digamos, reglamentado. No sé si implementado todavía, pero sí lo tienen como que dentro de su duty, de su mandato, lo tienen incorporado. Lo que nos queda a nosotros por trabajar, lo más grande, que son las micro y medianas empresas, ¿no? Entonces, ahí es un universo que está virgen para trabajar este tema, ¿no? Exacto. Entonces, y además, considerando la gran informalidad que hay en el Perú, imagínate la cantidad de además informales que no están incorporados en este mundo. Entonces, un tema importante es primero formalizarlos y a la vez incorporarles esta cultura de cumplimiento, ¿no? Nos quedamos entonces con eso, con la cultura de cumplimiento y la educación, que es básica desde chicos, ¿no? Para que la corrupción, pues, no se enquiste más en el Perú, o sea, no existan muchos más casos, pues, de corrupción, sino que vaya disminuyendo. Muchas gracias por haber participado gracias a ti. en este programa de Voz Ciudadana con un tema importantísimo para también el desarrollo de una nación, en este caso del Perú. Gracias a Rosemary Cornejo Valdivia por su tiempo y a Denise Becerra Brasini, quienes han sido bastante claras realmente para que ustedes puedan entender de parte de ellas, que son especialistas sobre el tema, en lo que consiste y en lo que se va a poner pues este decreto legislativo ya en función a partir del 1 de enero del próximo año. Nos encontramos en el próximo programa. Nos vemos.